Saludos amigos, bueno, estamos en medio de un proceso gripal, un resfriado en realidad, pero lo suficientemente fuerte como para que nos permita con dificultades hacer el trabajo. El trabajo hay que hacerlo porque las noticias no paran y el análisis del día a día precisamente tiene su valor en que se mantenga día a día para sacar las conclusiones pertinentes. Así que vamos directamente al grano. Ahí lo tiene. La ONU denuncia que Israel ha irrumpido por la fuerza en una de sus bases del Líbano. Nada más y nada menos. No está nada mal como titular. Fíjense que tanto Francia como España, la propia España, incluso Irlanda, han protestado formalmente y han dicho que, bueno, que esto era intolerable y que había que cesar el Tratado de Libre Comercio con Israel. Sí, sí, hay un tratado de libre comercio entre la Unión Europea e Israel, lo cual ya es bien significativo por sí mismo y debería llevar a reflexión por sí mismo. Bueno, ahí lo tienen. Netanyahu pide la retirada inmediata de los cascos azules que considera que están siendo empleados como escudos humanos por Hezbollah. Fíjense, es justo la inversa de lo que habíamos visto hace unos días. Hace unos días se decía justo lo contrario. Se decía, precisamente en medios de Hezbollah, que en medios libaneses, en medios, digamos, del otro lado, del lado malo, del lado autócrata, se decía que los israelíes estaban tratando de utilizar el UNIFIL como escudos humanos. De hecho, incluso se mostraban imágenes de unos tanques israelíes resguardeciéndose detrás de las líneas del UNIFIL. Un ataque con drones de la milicia chií contra una base israelí mata a 4 militares. Esto era lo que veíamos ayer, lo veíamos en forma de una publicación rápida que pudimos hacer, y es que levantó bastante revuelo. Incluso se habló de que el comandante supremo israelí estaría presente en dicha reunión. Después ya no se habló nada. Incluso se llegó a reportar que habría muerto en esa explosión. También ha habido dudas al respecto de qué es lo que pasó allí. Bueno, era el lugar donde cenaban los militares israelíes. Y lo que ocurrió, a pesar de las dudas que hacían pensar que quizá no había sido una explosión, sino que había habido algún tipo de fuego con armas convencionales, pero no, al final parece ser que se confirma. De hecho, bueno, hay una imagen en la que se ve un agujero en el tejado de la estancia y se confirma que fue llevado a cabo el ataque con un sofisticado dron del tipo Shahed, un dron que ha sido suministrado por Irán recientemente, lo cual en sí mismo es un mensaje. Está claro que ese dron debía estar cargado con algún tipo de munición especial o algo así por el estilo, que fue lo que permitió que las bajas fueran tantas, porque si bien se habla de 4 muertos, se habla de una gran cantidad de heridos. De hecho, circularon una enorme cantidad de ambulancias y bueno, y hubo mucho ruido y precisamente por eso se habló tanto del asunto. Pero hay mucho más, muchísimo más en torno a esta cuestión. Fíjense en los otros titulares. La UE advierte a Israel de que los inaceptables ataques a los cascos azules en Líbano violan el derecho internacional. Simpático, ¿no? Lo del derecho internacional. Derecho internacional que se contrapone, ya lo saben, lo hemos dicho aquí muchas veces, a ese orden basado en reglas, que es lo que se supone que la Unión Europea, digamos que se ha alineado con ese orden basado en reglas impuesto por los anglosajones. Pero veremos cómo la cuestión es muy complicada y acaba teniendo ramificaciones insospechadas. Pero además fíjense lo que pone ahí, el dilema de los cascos azules en el sur del Líbano. Los mandos de la UNIFIL niegan que Hezbollah utilice a sus militares de escudos humanos, como alega Israel. La misión no tiene capacidad ni voluntad para entrar en combate pese a los ataques que sufre. Bueno, podemos dar fe de que esto es así. Un amigo del canal nos ha compartido, bueno, él tiene contactos precisamente en la UNIFIL, tiene contactos con soldados españoles destacados allí y efectivamente nos confirmaba esto ya hace semanas, de que no tienen, por no tener, no tienen ni siquiera munición. Es decir, están allí, les dan básicamente un casco y un chaleco y se meten en el refugio en el momento en el que ven que la cosa se pone fea y poco más. Entonces, ¿qué podría ser esto de que Israel ataque al UNIFIL? ¿Por qué querrían hacerlo? Y bueno, parece claro que ahí la cuestión es que no haya testigos para implementar una barbaridad que podría ser análoga a la que ya implantaron en Gaza o podría ser algo nuevo, podría ser algo
incluso de mayor calado, de mayor dimensión. Tengamos en cuenta que las posiciones de Hezbollah, muchas de ellas, están bajo tierra. Entonces, cabría ponerse a pensar por qué molestan ahí los destacamentos de la ONU. Desde luego, no es porque Israel quiera entrar en profundidad dentro del Líbano, porque él quiere, pero no puede. Es decir, Hezbollah ha sido muy eficaz a la hora de evitar la entrada de Israel en el Líbano. De hecho, la operación israelí ya es un fracaso. Es bien sabido que si en los primeros días no se consiguen objetivos sólidos, las cosas se desinflan. Incluso a los ucranianos su aventura en Kursk les salió bastante mejor que esta aventura israelí en el Líbano. Todo esto hay que tenerlo en cuenta, aunque sea a nivel táctico y aparentemente de poca importancia, pero la cosa va subiendo de importancia en cuanto vamos viendo otras noticias. Fíjense que se ha hecho también bastante ruido ayer en torno a este documento de 2009 en el que se habla cómo se le hincaría el diente a Persia, por así decir, es decir, qué sendero lleva a Persia. Fíjense que se utiliza el nombre Persia y vamos a ver que esto es importante. Esto lo reprodujo el profesor de Relaciones Internacionales López Almejo de México. Y él hablaba, haciéndose eco de Brian Berletic, que, bueno, de hecho existe este documento, claro que existe, no iba a existir, en el cual se dice explícitamente, abiertamente, que el objetivo final es destruir Irán. Es decir, lo ideal, de hecho, sería una destrucción completa de Irán para que no pueda ya tener peso geopolítico en el área, pero incluso se hace todo un trabajo extenso en este documento acerca de cómo se podría llevar a cabo. Y aquí entraría esto que nosotros hemos conceptualizado como ofensiva de atentados y sabotaje, esto que están llevando a cabo en Rusia. Recuerden también aquello de los 5 fases, lo dijimos hace unos pocos vídeos, revísenlos. En esas 5 fases se hablaba de lo importante que era conseguir un golpe de Estado en Rusia y destruir Irán. Es decir, esto no es algo que sea realmente novedoso. Se encuadra dentro de una serie de documentos que, por lo demás, por eso hicimos esta captura, ahí lo tienen, es de la librería del Congreso de los Estados Unidos, nada más y nada menos, es decir, no es algo que sea precisamente extraño o raro. Esto forma parte del modus operandi del sistema europeo, occidental, del proyecto moderno, es decir, se busca una sugestión y a través del control del discurso se alcanza un consenso. ¿Ese consenso cómo se alcanza? Bueno, pues haciendo las cosas públicas. No necesariamente publicitadas, pero sí públicas. Porque digamos que si algo es público, aunque no esté publicitado, entonces ya se produce el consenso. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo muy bueno con el Boletín Oficial del Estado español, en el cual se muestran, entre otras cosas, pues bueno, acciones que se llevan a cabo frente a algún ciudadano. En el momento en el que aparece publicado ahí y es público, el consenso ya funciona, ya hace su magia y entonces ya pasa a ser todo legítimo. Esto es algo curioso, es decir, algo que de primera sería totalmente ilegítimo e incluso ilegal, pasa a ser legítimo e incluso legal simplemente porque se ha producido el consenso. Este es el sistema en el que vivimos, aunque no lo entendemos. Y en relación con eso, y para entender de verdad todo esto, hay 2 cosas que hay que tener en cuenta. Una, aquí se dice Persia. En los mapas de la doctrina Zebrowski, los hemos mostrado aquí muchas ocasiones. Vayan a la Red Voltaire y busquen allí en su buscador la doctrina Rumsfeld-Zebrowski y encontrarán allí los mapas. Los mapas, insistimos, esos mapas son de hace más de 20 años. En esos mapas se designa una Irán disminuida, en parte porque se crea un estado baluchistaní. Tengan en cuenta que estos días se está viendo mucha actividad allí por parte de esos terroristas baluchistaníes, entre otras cosas. También fíjense en el acercamiento que hubo entre Pakistán e Irán, y en ese mapa Pakistán aparece, bueno, reducido a una caricatura de país, una pequeña cuñita entre ese estado baluchistaní bastante más grande y la propia India. Y dentro de todo este contexto, ahí en ese mapa no se menciona a Irán más que como Persia. Se busca esto y tengan en cuenta que ya se están lanzando los rumores acerca de que el golpe que prepararía Estados Unidos en una de sus eventualidades, porque la cuestión es conseguir los objetivos, ya sea destruyendo Irán, que sería lo ideal, o si no, a través de algún tipo de revolución de poder, de color, perdón, dentro de lo que es el organigrama de poder de Irán, pero tengan en cuenta que en ese rumor se hablaba de Pahlavi, es decir,
volvería el Shah de Persia. Por eso es importante utilizar ciertas palabras. ¿Por qué no el sendero a Irán? No, es el sendero a Persia. Esto estamos hablando de 2009, pero hay cosas que son mucho más antiguas que esto. Aquí tienen donde se encuentra ese mapa de lo que hablaba, del que estábamos hablando ahora y que nos mostraba Thierry Meyssan hace ya años. Esta captura en concreto hace referencia, es justo anterior al comienzo de la operación militar especial y como ven ahí, tienen ahí la fecha, enero de 2022, y como ven ahí, se habla de que la condena que se produjo, todo esto es una publicación en torno a ese libro que había sacado Thierry Meyssan, hablando de esa impostura que iba desde el 11 de septiembre, es decir, las Torres Gemelas, hasta la investidura de Donald Trump, o el gobierno, la primera legislatura de Donald Trump, y ahí lo tienen, se condena la doctrina Zebrowski, pero todo sigue igual. Y lean ahí. Durante todo un año se debatió en Washington sobre la doctrina Rumsfeld-Zebrowski de destrucción de los estados y se llegó a la conclusión de que esta había conducido al desastre de Irak. Es decir, es público, forma parte del consenso. Forma parte del consenso que Estados Unidos tiene doctrinas militares que llevan a desastres como por ejemplo el de Irak. Pero todo siguió igual. El vicepresidente estadounidense Cheney siguió adelante con su proyecto de destrucción de Irán. Destrucción de Irán. Estamos hablando de Cheney. Esto hace 20 años. Y lo cual condujo a escaramuzas en Líbano y Georgia. Qué curioso. El Líbano, precisamente hoy empezábamos hablando del Líbano, y Georgia, hemos estado hablando de ello durante todo este tiempo, pero hay nuevas noticias. Ahora hay unas inminentes nuevas elecciones y dentro del gobierno georgiano actual, que por cierto ha reconocido que la culpa de la guerra con Rusia fue del dirigente georgiano de aquel momento, por supuesto, afecto al bando estadounidense. Ahora en estas nuevas elecciones se espera que esas ONGs, que ya han sido obligadas a decir, a identificarse, vaya, y de hecho hubo mucho barullo con eso, ahora pues se supone que van a implementar una nueva revolución de color. Es curioso, fíjense, Líbano y Georgia. Tratando de dejar atrás el sórdido periodo abierto con los dos mandatos presidenciales de George Bush y la generalización de la tortura por parte de Estados Unidos, el Estado Profundo organiza la elección de Barack Obama. A partir de entonces se hablará del color de la piel de nuestro presidente, del nuevo presidente, mucho más que de su política, que fue nefasta. Es decir, antes de Obama ya teníamos todas estas cuestiones sobre la mesa. Antes de Obama y antes de ese documento, Sendero hacia Persia. ¿Qué es Sendero hacia Persia? Opciones para una nueva estrategia estadounidense en torno a Irán. En fin, es interesante, pero no es que sea nuevo. Y si ya nos vamos a eso, hay otra cosa que hay que tener en cuenta. Fíjense que todo viene de más atrás de lo que parece y está relacionado de manera que uno nunca jamás establecería las relaciones a no ser que se vaya ya directamente al conocimiento. Aquí ya hemos hablado claramente acerca de cuáles son los fundamentos esenciales de la modernidad, del proyecto moderno, que están basados básicamente en la casualidad en vez de la causalidad, la evolución en vez de la justicia, es decir, el equilibrio, es decir, una serie de procesos equilibrados, convergentes y, digamos, interconectados, mientras que la evolución plasma una linealidad siempre dirigida hacia un fin cuya jerarquía ya es intrínseca, es decir, no es cíclica. Y ya por último la cuestión del último concepto, que sería ese futurismo de la modernidad. Entonces, la modernidad básicamente está basada en la casualidad, la evolución y el futurismo, el progreso, es decir, la idea de que la cumplimentación llega al fin, es decir, la cumplimentación del conocimiento mismo, de lo que somos mismos, de lo que cabe esperar del ser humano mismo, debe producirse al final. Mientras que en todas las tradiciones, sin excepción, siempre se sostuvo lo opuesto, se sostuvo la causalidad, todo obedece en última instancia a una causa, ese equilibrio de procesos o ciclos y por último el eterno presente de la responsabilidad.
Es decir, no cabe esperar una cumplimentación al fin, sino que la cumplimentación está fuera del tiempo, fuera del tiempo. Por supuesto que en el futuro se van a ver cambios, tal y como dictan los procesos, los ciclos, pero digamos que el concepto mismo de responsabilidad, el concepto mismo de finalidad para el ser humano, para la vida, para el cosmos, para lo que sea, está fuera del tiempo, no en el futuro, sino en ese eterno presente, tal y como lo planteaba la tradición desde siempre. Entonces, ¿por qué es necesario hablar de esto? Porque aquí tenemos una cosa aparentemente muy bonita. Fíjense, objetivos del desarrollo del milenio. En el nuevo tablero del juego internacional, en el que el sur global quedaba definitivamente a la deriva, fíjense, desde la Secretaría General de Naciones Unidas, el egipcio Boutros Boutros-Ghali propuso la celebración de una serie de cumbres internacionales para afrontar y poner remedio a los grandes problemas de la humanidad. Fíjense que esto estamos hablando de hace 30 años. Estamos hablando de aquella caída de la Unión Soviética y las repercusiones que tuvo dentro de un contexto en el que Estados Unidos ya era claro a este tipo de nivel, de este tipo de publicaciones, de think tanks y todo esto. Y es que la historia había llegado a su fin, se había llegado a ese futuro, se había llegado a ese momento de culminación. Es decir, debían implementarse de forma sistemática, por supuesto que sistemática, todo lo que fuera necesario para llegar a esa culminación final, como se ve aquí. Es decir, ya era necesario una doctrina Zebrowski, entre otras tantas, entre tantas otras, para llegar a esa cumplimentación final. Y nos lo decían también para alcanzar ese consenso. Es decir, no es nada secreto. El libro de Fukuyama, de hecho, es muy famoso, El fin de la historia. Fin de la historia. No podía ser más explícito. Algunos lo han interpretado mal, creen que Fukuyama pretende hacer algo así como ciencia o pensamiento o algo así por el estilo. No, lo único que pretende es entrar dentro de ese encaje de bolillos que es todo el entramado del proyecto moderno. Entonces, continuamos con la historia. Ahí lo tienen. A día de hoy, 1.200 millones de personas subsisten con $1 y bla, 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 bla. En este contexto, tras la celebración de dichas citas a lo largo de los 90, y con la pujanza de los movimientos antiglobalización, tuvo lugar en septiembre de 2000, en la ciudad de Nueva York, la cumbre del milenio. Fíjense, la ciudad de Nueva York, la misma que unos meses después, fíjense, septiembre de 2000, de hecho un año después, pues iba a tener, bueno, ese evento, ¿verdad? Es casualidad, ya saben, casualidad. Uno de los elementos del proyecto moderno es la casualidad, así que no le busquen ustedes tres pies al gato. Que fue en septiembre justo un año antes, bueno, pues no hay que fijarse, no hay que ser fijón. Las casualidades existen, de hecho todo es casualidad, ¿qué demonios? Esto es así. Y fíjense, en este contexto, tras la celebración de dichas citas a lo largo de los 90, bla, 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 representantes de 189 estados recordaban los compromisos adquiridos en los 90 y firmaban la Declaración del Milenio. La Declaración del Milenio, es decir, esos 8 objetivos grandiosos, maravillosos, estupendos, que iban a hacer que todo fuera felicidad y todo estuviera perfectamente bien, todo maravilloso, dentro de esa casualidad que no hay que fijarse, la evolución que ya lo ordena todo, dentro de su propio desorden, porque no olvidemos que la evolución, sí, todo es muy bonito, pero es jerárquico, y es jerárquico según el statu quo, tal y como ya venía derivándose dentro de lo que es la doctrina protestante. Es decir, no existe tal cosa como el libre albedrío, usted está mal de la cabeza, usted no puede decidir nada, si usted es pobre es porque Dios quiere que usted sea pobre y cállese la boca, cierre el pico y crea en la evolución. Usted no es apto. Usted lo que tiene que hacer es evolucionar y si usted no es capaz de evolucionar, pues se fastidia y ya está. Y en ese sentido ahí tienen la siguiente noticia, que es lo que de verdad nos hace entender las cosas si es que realmente queremos entenderlas. El Ejército Popular de Liberación de China anunció que está probando las capacidades para lanzar ataques de precisión contra objetivos clave durante el desarrollo de ejercicios a gran escala en torno a Taiwán. Bueno, ha saltado también esa noticia. Los chinos, una vez más, han hecho un gran ejercicio naval, pero lo que no se dice aquí, no se suele airear, es que Estados Unidos lleva todo este tiempo haciendo con Taiwán lo mismo que hizo con Ucrania. Armarles hasta los dientes, enviar una gran cantidad de material y sin terminar de casarse del todo con Taiwán, es decir, siguen admitiendo que Taiwán forma parte de China. Es asombroso, pero es así.
pues al mismo tiempo azuzan dentro de ese modelo de casualidad. A ver, que aquí todo es casual. No vengan ustedes con conspiraciones raras. A ver, todo es casual, todo es evolución y en el futuro se va a ver todo. Se va a ver todo bien, todo bonito, todo sostenible, con esos objetivos del milenio y lo que haga falta. Esos objetivos del milenio, por cierto, también entran dentro de lo mismo. Se trata de que la gente no pase hambre, de que tengan educación y tengan esto y tengan lo otro y seamos todos muy felices, todo está muy bien, pero todo se deja en última instancia dentro del consenso. Es decir, otra vez lo mismo. Si teníamos casualidad, evolución y futurismo o progreso, también tenemos sugestión, control del discurso, y, por último, consenso. Entonces, aquí la cuestión es consensuar y después ya veremos qué es lo que pasa, porque la evolución ya se encarga de todo. Esto es cómo funciona el mundo, a ver si conseguimos que de una vez se acabe entendiendo y deje de producirse sorpresa porque haya publicaciones como estas, hay muchas más, aquí ya hemos mostrado muchas más, en las que públicamente se dice qué es lo que está pasando y la barbaridad que implica todo lo que está pasando. Porque esto es así. En fin, simplemente decir que, bueno, ya lo ven ahí, el 14 de octubre, el EPL, Ejército Popular de Liberación de China, está realizando simultáneamente ejercicios para bloquear puertos clave, establecer el control regional y atacar objetivos marítimos y terrestres en zonas al norte y al sur de la isla de Taiwán, reza el comunicado. Es decir, los chinos lo dicen abiertamente, dicen de qué va todo esto. Si ustedes mismos, dicen los chinos, refiriéndose a Estados Unidos, dicen que Taiwán forma parte de China, pues entonces nosotros vamos a hacer lo que es propio de un asunto interno y de, en fin, la gestión de la seguridad, de lo que por lo demás implica un necesario planteamiento defensivo en torno a ustedes, por ejemplo, ahora nos están diciendo que Donald Trump ya ha sido otra vez víctima de un atentado, estos iraníes no paran nunca, por lo visto, y parece ser que contactaron con alguien que llevaba una pistola o una escopeta y le dijeron, oiga, ¿usted qué va a hacer? ¿Va a matar a Donald Trump? Porque es usted iraní, ¿no? Le pagaron los iraníes. Bueno, pues caso cerrado y a la siguiente historia. Entonces tenemos a un Donald Trump que ya ha anunciado a bombo y platillo que odia a Irán, que quizá lo que quiere es seguir el sendero a Persia. Ay, no lo sabemos, no lo sabemos. Llámenos ustedes locos. Hay gente que pone mucha esperanza en Trump, es normal, a ver, es normal, todo esto es demasiado caótico, las cosas no están precisamente mal, o no están precisamente bien, perdón, están más bien mal, y uno quiere aferrarse a lo que sea, pero hay que tener cuidado porque todo forma parte del mismo juego y eso es lo que estamos tratando de explicar aquí. Sí hay una salida, pero no es a través de Donald Trump. La salida es a través de una auténtica civilización que, como ven, funciona, digamos que en la interpretación opuesta de estos principios de los que siempre estamos hablando. Si habíamos dicho, a ver, casualidad, todo es casual, evolución, todo evoluciona y en el futuro se va a ver todo, pues no, en realidad una auténtica civilización expone, como han expuesto todas las civilizaciones en toda la tradición, es decir, la única excepción a esto ha sido la modernidad, Occidente, este Occidente que ahora tenemos efervescente, es la única excepción, siempre han propuesto causalidad, todo parte de una causa, equilibrio dentro de una complejidad cósmica de ciclos y además interrelacionados, complementarios, integrados y ya por último un eterno presente, es decir, una cumplimentación dentro de la responsabilidad. Uno no puede andarse con trucos de ilusionista de que se va a ver todo en el futuro. Esto es un clásico, una clásica trampa, un clásico fraude de timador de 3 al cuarto. No, que espere usted ahí que yo me voy con su dinero y en cuanto doble la esquina ya no se tiene usted que preocupar de nada. Obviamente, ya en ese futuro, pues lo que va a pasar es que usted se va a quedar sin su dinero y ya está. Entonces, la tradición enseñaba que hay que analizarlo todo desde el no tiempo. Es decir, las cosas tienen que estar bien independientemente del tiempo, independientemente de si ocurrió en el pasado, pues entonces debe juzgarse de manera adecuada, obviamente en contexto. Si ocurrió o va a ocurrir o se plantea que ocurra en el futuro, pues hay que juzgarlo si es razonable, si es, en fin, algo que es serio y responsable, por así decirlo.
Y entonces ahí es cuando ya de verdad sí empezamos a entender de qué va todo esto, qué es toda esta historia. Entonces tenemos los frentes, lo ven, son los frentes que ya llevamos diciendo en este canal desde hace tanto tiempo ya, casi 2 años de hecho, que empezamos con el canal. Y ya ven, hay un frente europeo, este frente europeo en el que ahora mismo se está buscando, dentro de esa lógica que muestran este tipo de documentos, en este documento se ponía como había diferentes maneras, es decir, no se contemplaba la no toma de Irán. No, 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 no. Irán va a ser tomado sí o sí. La cuestión es cómo. Lo ideal es destruirlo y ya está. Pero si no, pues tenemos otras cosas. Bueno, pues lo mismo pasa. Y fíjense que de hecho en Kuzmenko, el Kuzmenko Blog, este señor Kuzmenko que hace unos análisis siempre muy bien ponderados, y él ya empieza a mostrarse dubitativo en torno a cuál podría ser el escenario en 2025 en torno a Ucrania. En torno a Ucrania. ¿Por qué? Y hace una referencia histórica muy bien traída, sí señor. Él hace referencia a cuando Rusia consigue imponerse en aquella guerra en el siglo XIX en torno a la cuestión de Crimea y cómo pudiendo haber tomado Constantinopla y el Bósforo no lo hizo. Supuestamente, cabe entender que Alejandro II no lo hizo porque quería, digamos, llegar a alguna clase de entendimiento o convivencia o lo que sea con el imperio alemán que en aquel momento estaba siendo regido por el canciller, el famoso canciller Bismarck. Entonces esto lo que hizo es que en realidad al Rusia no tomar, digamos, no haber ido hasta las últimas consecuencias y haber dejado esa puerta abierta, lo que hicieron los alemanes, dirigidos por Bismarck, fue virar hacia el imperio austrohúngaro y ahí ya Rusia va a venirse a entenderse con Francia. Francia tenía un gran resquemor después de su guerra, que de hecho acabó con el reinado de Napoleón III, esa guerra en la que pierde Alsacia y Lorena, 1871, si mal no recordamos. En esa guerra, digamos que Francia queda humillada históricamente, entonces va a venirse a una alianza con Rusia. Esto desestabiliza por completo la geoestrategia, la configuración de fuerzas, de hegemonías dentro de Europa, lo desestabiliza por completo y unas pocas décadas después ya tenemos la Primera Guerra Mundial. Por supuesto, ahí los anglosajones, digamos que jugaron también su baza, como hacen siempre, para seguir su plan que ya hemos visto en este canal y hoy hemos hecho un pequeño resumen, de hecho, bastante minucioso, al menos yendo al grano de qué es lo que es importante. No es tanto que aparezca un documento aquí o allá, cuanto el contexto general y el análisis de dicho contexto, pero ojo, siempre teniendo en cuenta las bases mismas del conocimiento, porque si partimos como base del conocimiento la casualidad, la evolución, el futurismo, pues entonces jamás entenderemos absolutamente nada. Y por eso estamos trabajando en la medida en la que tenemos tiempo para ello y la salud nos lo permite, en ese libro en el que vamos a exponer ese marco conceptual y a ver si con esto conseguimos ayudar un poco dentro del análisis y lo que es más importante, ayudar a detener esta locura, esta deriva aberrante que lleva, bueno, pues a consecuencias insospechadas. Dentro de ese contexto europeo, entonces, en torno a Ucrania, tendríamos, insistimos, que Kuzmenko en concreto analiza o empieza a temer que en 2025 Rusia podría tomar una deriva del tipo que tomó en ese siglo XIX. Bueno, en el otro teatro de operaciones, sin duda en el imperio tienen esto muy en cuenta, y en el otro teatro de operaciones, el iraní o el persa, pues ya ven cómo las cosas están yendo, se van posicionando en torno a lo que ese documento mostraba. Ese documento y tantos otros, recordemos que el que de verdad es llamativo es el de la doctrina Rumsfeld-Zebrowski en todo lo que tiene que ver con el Gran Medio Oriente, que no se circunscribe solo a Israel y vecinos, sino que tiene pues a otros estados que actualmente están en guerra, como por ejemplo Sudán, sin ir más lejos. Fíjense también ahora está habiendo tensiones entre Egipto, Sudán, Etiopía, cómo a los yemeníes se les hizo la guerra tomando como base Somalilandia, una creación occidental en torno al territorio de lo que era Somalia, que actualmente es uno de estos que catalogan como estado fallido. Y bueno, ya después tendríamos pues el otro teatro de operaciones que debe también abrirse, que es no solo en Taiwán, sino también en Corea. Fíjense que los coreanos del norte han subido el nivel de alerta hasta un nivel incluso de artillería, de
en cualquier momento podría saltar la chispa y reabrirse ese conflicto que en realidad nunca quedó cerrado, el conflicto de la península de Corea. En cuanto a Taiwán, pues ya lo hemos visto, ya lo tienen ahí, poca duda cabe. Con lo cual, conclusión final, señores, esto es lo que es. Tenemos un proyecto moderno cuyas características son casualidad, evolución, futurismo, con un hegemón, un imperio, Estados Unidos, que lo que busca es la toma de la isla del mundo. Aquí ya hemos mencionado muchas veces a Bersinski. Bersinski no es tanto un interesante autor, que no lo es realmente, no es especialmente inteligente ni nada así por el estilo, pero sí que es una buena muestra de este tipo de descubrimientos que de tanto en tanto aparecen. Es decir, es una muestra documental de cómo realmente nunca se abandonó esa, esa finalización del proyecto, que es la toma de la isla del mundo, como ya hemos dicho 1000 veces, para que se produzca esa necesaria uniformización global. Esta obra lo expresa a la perfección, una uniformización global que permita la transformación del ser humano. Ese sería el jardín de Borrell. Ese es el gran jardín. Ese es el paraíso terrenal entendido al revés. Porque sí, los que llevan a cabo este proyecto son contra tradición y siguen la tradición, solo que al revés. En fin, no insistiremos más, esto ya está siendo demasiado largo, nosotros nos encontramos bastante resfriados, de hecho, bueno, tienen que estar viendo aquí el moquillo constante de su geopolítico de cabecera. Muchas gracias por seguirnos y ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones, háganse miembros de Geopolítica Actual y sobre todo, por favor, reflexionen porque este tiempo histórico es único y ese consenso, mucho cuidado con ese consenso, porque debe ser cuanto antes, digamos, reducido a lo que es decir, reducido a una monstruosidad futurible que solo sirve para hacer un timo y que debe ser sustituido por la responsabilidad individual, que es antes que nada intelectual. Necesitamos esto porque, como se ve, digamos que era imposible prever otra cosa. La guerra mundial está sobre la mesa porque el hegemón y su proyecto no contemplan otra posibilidad más que esa, la dominación mundial, para poder uniformizarlo todo y transformarlo. Esa es su lógica inherente. Es decir, no pueden hacer otra cosa. Da igual lo que sea que pensemos o dejemos de pensar. Da igual lo que los propios involucrados en ese proyecto piensen o dejen de pensar. La lógica es la que es y no hay forma de cambiarla. No insistimos más, venga, nos vemos en la próxima, a ver si ya estamos un poco más repuestos, así que ya saben, cuídense, tengan cuidado con los resfriados y nos vemos, venga.